Buenas tardes. Yo quiero comenzar dando gracias a los organizadores de este ciclo de conferencias por haber pensado en mí, aunque, como decía Paco, yo pienso que efectivamente la razón de que yo esté aquí es simplemente una fecha que figura en el reverso de mi DNI, que ha permitido que precisamente el año de fundación de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular fuera el año de mi primer contacto con la bioquímica en esta casa, en esta Facultad de Químicas de la Universidad Complutense. Pero de todas formas doy gracias a todos, a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y muy especialmente a Paco Montero por sus cariñosísimas palabras que efectivamente nacen de la amistad, quizá no tanto de la objetividad. Bien, se trata de hablar de la enseñanza de la bioquímica, 50 años de la enseñanza de la bioquímica. Y a mí me ha parecido interesante comenzar hablando por cómo se encontraba la bioquímica hace 50 años. Ya decía hace un momento que precisamente hace 50 años estudié en esta casa mi primer curso de bioquímica. En aquel entonces era una asignatura optativa de la especialidad de química orgánica que impartía el profesor Ángel Martín Municio. Desde ese primer año de contacto con la bioquímica hasta nuestros días han pasado muchas cosas. Por eso, para hacer un recorrido histórico, me parece que es importante comenzar viendo cómo estaba la bioquímica en 1963. Y para ello me ha parecido conveniente tomar como referente al JBC, qué artículos se publicaban en el JBC en 1963. Vamos a pasar una revista a lo que se publicaba entonces, y eso nos da una idea bastante cabal de por dónde iba la bioquímica hace 50 años. Vamos a ver que iba por unos derroteros relativamente distintos a los que sigue hoy en día. En primer lugar, me he tomado la molestia de ver el número de autores de los artículos. Tiene su interés, ahora veréis. En 1963, la mayor parte de los artículos publicados estaban firmados por dos autores. Solo excepcionalmente había algunos artículos firmados por más de 5 autores y había uno concretamente firmado por 7 autores. Artículos firmados por 2 autores correspondían evidentemente al doctorando y a su director. En algunos casos había artículos también firmados por 3 autores en los que ya aparecía algún postdoc, pero la situación ha cambiado tremendamente en estos 50 años. Vamos a ver cuál es la situación actual. Los datos que voy a presentar a continuación son los datos de lo que ha publicado esta misma revista, el JBC, hasta más o menos el 15 o el 20 de mayo, que es cuando hice la última exploración. Y entonces, si lo superponemos, vais a ver cómo la situación es claramente distinta. Ahora la media de autores está situada en torno a 7, con un máximo ancho, y hay incluso artículos firmados por 23 autores. Esto era impensable en aquella época, pero todavía es más importante si entramos a analizar los contenidos de la bioquímica en aquella época. La mayor parte de los artículos que se publicaban hace 50 años estaban dedicados al estudio del metabolismo. Temas como la dilucidación de las rutas metabólicas estaba todavía en plena efervescencia. Ya se conocían muchas rutas metabólicas, pero había todavía otras muchas que estaban siendo objeto de investigación. Por ejemplo, las rutas metabólicas que implicaban las transformaciones de hidratos de carbono, de lípidos o de aminoácidos eran relativamente frecuentes en los artículos de aquella época. Entre los hidratos de carbono se estaba investigando, por ejemplo, en el metabolismo del glucógeno, la biosíntesis y degradación del glucógeno. Todavía estaba en plena efervescencia. Por ejemplo, un artículo de Fritz Lippmann, que recibiría el premio Nobel algo más tarde, perdón, que lo había recibido antes, pero Lippmann seguía investigando en el metabolismo del glucógeno, como hemos visto. Y aquí tenemos 2 artículos que nos pueden resultar familiares, porque los autores no son otros que Margarita Salas, Eladio Viñuela y Alberto Sols. Son 2 artículos importantes porque ponen de manifiesto cómo
la bioquímica española, aún hace 50 años, ya estaba presente en los foros internacionales. Era precisamente el núcleo del profesor Alberto Sols en el Centro de Investigaciones Biológicas, que luego adquirió tanta relevancia. El metabolismo lipídico pues, seguía también en plena actividad. No se había acabado de dilucidar la ruta de la biosíntesis del colesterol. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un artículo de Konrad Loch en ese sentido. Konrad Loch, que recibió un año más tarde, en 1964, el premio Nobel. Quizá, para no cansaros con muchos detalles, yo me fijaría en este punto final, control, regulación y control. Puede parecer que es escaso, y efectivamente es, pero en aquella época se estaba todavía describiendo los intermediarios de las rutas metabólicas, y al estudio de la regulación todavía se dedicaba muy poco trabajo. Pero, sin embargo, quisiera señalar uno porque me parece que es verdaderamente ejemplar. Es una comunicación preliminar de unos autores que no se distinguieron luego por muchos más trabajos, pero que habla de un sitio alostérico en 1963. Esto es anterior a la publicación del artículo de Monod, Jacob y Janjou en el Journal of Molecular Biology, en los que proponían el alosterismo. Utilizaba la palabra alosterismo porque se había pronunciado en un Cold Spring Harbor Symposium un año antes, pero este fue quizá el primer artículo que habla de un sitio alostérico. Quizá por eso me he permitido señalarlo. Después del metabolismo, el campo cuantitativamente más importante era la enzimología. Era una enzimología en la que una gran parte de los artículos se dedicaban al aislamiento y purificación de las enzimas y algunas propiedades de ellas. Claro, hoy hay cosas de estas que nos resultarían impensables, el que se pudiera publicar en el JBC, pues el aislamiento o la purificación de una enzima. Pero, por ejemplo, aquí también nos encontramos con algunos artículos que nos pueden resultar familiares. Por ejemplo, un artículo de Severo Ochoa sobre el metabolismo del propiónico. Severo Ochoa había comenzado a interesarse por el metabolismo del propiónico en 1955, y estos eran los últimos coletazos de esa investigación. En 1963 ya estaba en su grupo trabajando en el código genético, pero quedaban algunos restos del metabolismo del propiónico, y aquí tenemos, por ejemplo, pues la descripción de una enzima del metabolismo del propiónico. Y otro, también una cuestión colateral al metabolismo del propiónico, que lo traigo aquí porque uno de los firmantes es Carlos Elorriaga, que estaba en el laboratorio de Ochoa con una beca Marc, procedente él del Instituto de Química Orgánica Alonso Barba del Consejo de Investigaciones Científicas. Después de la enzimología, el campo más abundante era el de proteínas, dentro del cual era la estructura lo que se llevaba a la palma. Pero, claro, por estructura de proteínas hoy nosotros pensaríamos estructura tridimensional, etc. No, en aquellos momentos estaba en pleno auge la estructura primaria de las proteínas, y con artículos como, por ejemplo, este que vemos aquí, la separación de péptidos trípticos de la lisocima. También hoy nos resultaría impensable que un artículo de este estilo se pudiera publicar en una revista. Pero efectivamente así fue, una separación por cromatografía de cambio de ion de péptidos trípticos. O este otro de Stein y Moore, en el que describen la estructura primaria de la ribonucleasa con una figura que a todos nos resulta familiar, pero que aparece en ese artículo por primera vez. O este otro de Anfinsen con los famosos experimentos, no son los famosos experimentos de desnaturalización y reconstitución de la ribonucleasa, sino que en este caso es una reconstitución añadiendo por titulación el péptido S. Los tres autores, Anfinsen, Moore y Stein, obtuvieron el premio Nobel en 1932. Esto nos habla de que efectivamente los artículos que se estaban publicando en esta revista eran artículos top, de los más importantes de la época. En proteínas se investigaba todavía muy poco, en cosas como
biosíntesis de proteínas, los mecanismos de la traducción se estaban empezando a investigar, pero se hablaba pues, de la estructura de los ribosomas, lo que entonces se llamaba la fase de activación, que era la formación de los aminoácidos tRNAs, y, como digo, de código genético todavía era muy poquito lo que aparecía. Bioenergética, pues también era una rama importante, pero claro, pensemos que en aquella época, en 1963, todavía Mitchell todavía no había enunciado la hipótesis quimiosmótica, con lo cual lo que se investigaba eran cosas, distintas teorías sobre los posibles mecanismos de acoplamiento entre la cadena respiratoria y la fosforilación, pero no sé. Traigo aquí un artículo que me parece interesante, no por el artículo en sí, que es las reacciones que producen energía en el núcleo de timo, sino por los autores. Olfrey y Mirsky son precisamente los dos autores que un año después, 1964, descubrieron o publicaron la acetilación, metilación y fosforilación de histonas, abriendo un campo interesantísimo, al menos a mí me lo parece, interesantísimo para la epigenética. Antes de dedicarse a cosas serias, hacían estas frivolidades de bioenergética. Bien, y este lo traigo pues porque el autor es Lehninger, que es bien conocido por su libro de texto. Ácidos nucleicos, ¿qué se investigaba en ácidos nucleicos? Pues muy poquito, pero por ejemplo aquí hay un artículo de Corana sobre la síntesis química de desoxipolinucleótidos, que era una de las herramientas que utilizó para sus aportaciones al estudio del código genético. Aquí tenemos a Govind Khorana, que también obtuvo el premio Nobel en 1968. Hormonas era un tema bastante estudiado y también hay artículos como este de Sutherland, que también recibió el premio Nobel en 1971, o también alguno que nos puede resultar familiar, firmado por Gabriela Monreale, Pilar Llorente, Trinidad Jorín y Francisco Escobar, todos ellos del Centro de Investigaciones Biológicas, que, como comentaba antes, era el centro en el que trabajaba también Alberto Sols y que en aquella época pues, dio un gran impulso a la bioquímica española. Y así podíamos seguir, pero me parece que ya como botón de muestra es suficiente para ver por dónde iba la bioquímica en 1963. Quizá como final, pues este artículo de un jovencísimo David Baltimore, que entonces estaba haciendo la tesis y que unos años más tarde recibiría el premio Nobel, pero ya estaba haciendo la tesis en virus y siguió con ello para obtener el premio Nobel. O este otro, publicado por George Palade, pero bueno, como digo, esto basta como botón de muestra para ver por dónde iba la bioquímica en 1963 en todo el mundo, aunque han salido también algunas cuestiones relativas a nuestro país. Y en este momento voy a pasar a hablar de los grupos fundadores de la bioquímica española. Todavía no me estoy metiendo en enseñanza, parece que esta introducción empieza a ser un poco larga, pero es que realmente los grupos fundadores de la bioquímica española, incluso algunos de los grupos que estaban en el Consejo de Investigaciones Científicas, tuvieron muchísimo que ver con la enseñanza de la bioquímica posteriormente. Siempre se ha dicho que la bioquímica se origina a partir de la fisiología y de la química orgánica. Al menos en mi época de opositor, en la memoria que llegué a presentar, pues siempre se decía que la bioquímica había surgido por una parte de la química orgánica, por otra parte de la fisiología. Y efectivamente esto históricamente fue así y también lo fue en España. Por parte de la química orgánica, Rodríguez Carracido, que fue catedrático de química orgánica en la Facultad de Farmacia de esta Universidad Complutense, y Lola Tamayo, que fue catedrático de química orgánica en esta casa. Aquí, precisamente, en este aula, me dio clase el primer año de mi carrera de químicas. Por parte de la fisiología, Juan Jiménez Vargas, que era catedrático de fisiología en Barcelona, y José María García Blanco, que lo era en Valencia. Hay otras
personalidades, y aquí aprovecho para pedir disculpas porque cuando se trata de hacer un recorrido histórico y de mencionar personas es imposible mencionar a todos los que han contribuido de una forma importante al desarrollo y auge de la bioquímica española, y pido disculpas por las omisiones que pueda haber. Pero en este lo que sí quería señalar es cómo, aparte de estas personas que ninguno de ellos, ninguno de estos cuatro era precisamente bioquímico, eran químicos orgánicos o fisiólogos, aparte de esto hubo otras personas que tampoco eran bioquímicos, pero que tuvieron importancia grande en el desarrollo de la bioquímica española. Son dos médicos, Carlos Jiménez Díaz y Gregorio Marañón, y un edafólogo, José María Alvareda. Carlos Jiménez Díaz jamás hizo nada de bioquímica, pero sin embargo apareció siempre relacionado con la bioquímica. Esta es la famosa foto de la escalera. Corresponde a la primera reunión de bioquímicos españoles que tuvo lugar en 1961, y ahí tenemos a don Carlos Jiménez Díaz, que, repito, sin ser bioquímico, apoyó decididamente el nacimiento de la bioquímica española. A mi modo de ver, hay dos escenas de escalera especialmente importantes. Una es esta y la otra es la famosa escena de la película El acorazado Potemkin en la escalera del puerto de Odessa. Si la primera es la del acorazado Potemkin, es importante desde el punto de vista del montaje cinematográfico y es algo que deben contemplar todos los estudiosos del cine, pues esta me parece que es importante desde el punto de vista de la bioquímica, y también tenemos que contemplarlo todos los que somos bioquímicos o nos interesamos en ello. Gregorio Marañón influyó mucho en la vocación bioquímica de Ángel Santos Ruiz, lo mismo que Rodríguez Carracido. Un químico orgánico y un médico, aunque no dirigieron directamente a Ángel Santos Ruiz, fueron decisivos para que Ángel Santos se dedicara a la bioquímica. Es, como veremos más tarde, el primer catedrático de bioquímica con ese nombre de España. Por otra parte, Lora Tamayo, entonces en el Instituto Alonso Barba, el Instituto de Química Orgánica Alonso Barba del Consejo de Investigaciones Científicas, había dirigido el trabajo de Ángel Martín Municio, y como una muestra de algo que quizá pocos conocen en la actualidad, precisamente el primer artículo publicado desde España, el primer artículo de bioquímica publicado desde España en la revista Nature, es un artículo firmado por Lora Tamayo y Ángel Martín Municio. Aquí lo tenemos, era precisamente la coenzima de la fosfatasa de riñón y implicaba, entre otras cosas, la cristalización de la enzima, publicado en Nature en 1951. Juan Jiménez Vargas fue el director de la tesis doctoral de Alberto Sols y José María García Blanco el de la tesis de Santiago Grisolía. Simplemente por eso ya han justificado su aparición en este esquema. Ángel Santos Ruiz dirigió la tesis de Federico Mayor Zaragoza y José Antonio Cabezas, entre otros muchos, y ahí aparece Fernando Calvet. Aparece sin ninguna flecha de procedencia, porque efectivamente el caso de don Fernando Calvet es un caso un poco excepcional. Era catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Santiago de Compostela antes de nuestra guerra civil, y al terminar la guerra en 1939 fue expedientado y separado del servicio activo. En aquella época simplemente el no ser afecto al régimen era suficiente para que uno fuera apartado del servicio activo, y eso le pasó a Fernando Calvet, que aunque fue rehabilitado años más tarde, cuando fue rehabilitado ya estaba ocupada su cátedra de química orgánica y tuvo que ir dando tumbos por diversas universidades hasta que al final, en 1961, obtuvo por oposición la cátedra de bioquímica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. Se convirtió así en el primer catedrático de bioquímica de una facultad de ciencias, como Ángel Santos Ruiz lo había sido en una facultad de farmacia. Si me permitís, en este momento voy a hacer como un pequeño inciso y contar a título de anécdota que Fernando Calvet
estaba en el tribunal de mis oposiciones al profesor agregado en 1975. En aquella época, las oposiciones de profesor agregado, que tenían como las de cátedras entonces 6 ejercicios, la votación se hacía pública al término del 6º ejercicio, y los miembros del tribunal personalmente se ponían de pie y en voz alta decían el nombre de a quien votaban. Fernando Calvet, cuando acabó la oposición, me dijo sus opciones políticas creo que han quedado claras por lo que he dicho antes, y me dijo que conste que esta es la primera vez que pronunciaba con simpatía el nombre de Franco. Bien. José María Albareda era edafólogo, pero fue primer secretario general del CSIC, del Consejo de Investigaciones Científicas, y tuvo mucho que ver en la formación de Manuel Losada, de Manuel Ruizamil, de David Vázquez y de Julio Rodríguez Villanueva. Julio Rodríguez Villanueva no es estrictamente hablando bioquímico, catedrático de microbiología, pero evidentemente ha hecho por la bioquímica muchísimo. No dirigió su tesis directamente, pero sí que impulsó decididamente la carrera bioquímica de estas 4 personas, y por ese motivo pues, es por el que he incluido también su nombre en esta diapositiva. Bueno, a partir de ahí pues, bueno, aparecen, como ya los hemos visto antes, Margarita Salas y Eladio Viñuela, del grupo de Alberto Sols. Nos ha aparecido también por ahí José Antonio Lozano, que aterrizó como catedrático de bioquímica de la Universidad de Murcia, y todos estos dieron lugar a una nueva generación de bioquímicos, entre los cuales nos encontramos algunos de los aquí presentes, y yo creo que todo este conjunto de personas de esta primera y segunda generación de bioquímicos son los que han contribuido al engrandecimiento de la bioquímica en España. Y ahora ya, después de esto, podemos pasar a hablar de cómo ha ido la enseñanza de la bioquímica en España. Y voy a empezar por el principio, claro, por los inicios. ¿Cómo empezó esa enseñanza? Estos son los nombres que han aparecido antes. De estos nombres, no todos se dedicaron a la enseñanza de la bioquímica, pero sí la mayoría de ellos. Son aquellos que van a cambiar de color sus letras. Entonces vemos que, con la excepción de Margarita Salas, Eladio Viñuela, Santiago Grisolía, David Vázquez y Julio Rodríguez Villanueva, todos los demás han sido o siguen siendo catedráticos de bioquímica. Y de los que no ha cambiado el nombre, pues no se puede negar que personas como Santiago Grisolía, Margarita Salas, David Vázquez, etcétera, han tenido una gran importancia en la enseñanza de la bioquímica, aunque nunca hayan sido estrictamente hablando profesores de bioquímica, sino que hayan pertenecido a otras instituciones de investigación. Si ahora los ordenamos cronológicamente, ya he mencionado antes el caso de Ángel Santos Ruiz, que fue el primer catedrático de bioquímica en 1940 en la Facultad de Farmacia de la Complutense, seguido por José Antonio Cabezas, también en farmacia, Fernando Calvet, que ya lo he mencionado antes, en Ciencias de Barcelona, Federico Mayor Zaragoza en bioquímica de farmacia en Granada, y así llegamos a 1967, que es un año interesante porque aparecen 2 nuevos catedráticos, Ángel Martín Muniz y Manuel Losada, que son catedráticos de facultades de ciencias. Entonces, en ese año, las facultades de ciencias, que solamente tenían como catedrático a Fernando Calvet, pasan a tener 3 catedráticos, aunque en realidad Ángel Martín Muniz llevaba ya varios años explicando bioquímica en esta casa, aun cuando él pertenecía al Consejo de Investigaciones Científicas. Las cosas se suceden rápidamente después. En 1970 son catedráticos Esteban Santiago y Francisco García Olmedo, este último en agrónomos, en la Escuela de Agrónomos. En 1971 3 catedráticos más. En 1974 José María Macarulla. Y como hay que acabar por alguna parte, acabo en 1975 con Alberto Sols, porque me parecía de justicia que aparecía el nombre de Alberto Sols, y por eso termino la relación ahí. 1963
es como repetidas veces hemos considerado en estos días el año de la fundación de la Sociedad Española de Bioquímica. Todavía no era de biología molecular, era solo de bioquímica, la SEB. ¿Qué bioquímica se enseñaba en aquella época? Bueno, ya he tenido ocasión de decir que ese año precisamente es el año en que yo estudié por primera vez bioquímica en esta casa. ¿Qué bioquímica se enseñaba? Primero habría que decir dónde se enseñaba bioquímica. Pues facultades de ciencias, facultades de medicina, facultades de farmacia. Facultad de medicina es un caso un poco especial, porque en medicina históricamente estuvieron juntas la bioquímica y la fisiología. Incluso durante mucho tiempo las cátedras se denominaban así, cátedra de bioquímica y fisiología. También hubo una época, como por ejemplo esa época de 1962-63, en las que por lo menos en la Universidad Complutense había en primer curso de medicina una asignatura denominada química para médicos, que la impartía don Manuel Lora Tamayo, y luego había una fisiología. Había otras universidades donde se daba bioquímica y fisiología, pero fundamentalmente obedecía al esquema de una química orgánica o si se quiere, una bioquímica estructural y una fisiología. En las facultades de farmacia se estudiaba una bioquímica más del tipo de la que conocemos hoy, aunque se solía hacer esa distinción de bioquímica estática y bioquímica dinámica, atendiendo a la bioquímica estructural y a la bioquímica metabólica. En las facultades de ciencias, en 1963, solamente se estudiaba bioquímica en dos, en la de Barcelona, donde estaba Fernando Calvet, de catedrático, y en esta Complutense, donde Ángel Martín Municio explicaba bioquímica sin ser todavía profesor de esta universidad. En cuanto al contenido de los programas de bioquímica, pues iba lógicamente en paralelo con el desarrollo de la investigación. Evidentemente, si lo que los investigadores se preocupaban más era por el metabolismo, pues el metabolismo era lo que ocupaba una gran parte de los cursos de bioquímica. Las rutas metabólicas, hidratos de carbono, lípidos, compuestos nitrogenados, etcétera, eso se estudiaba con toda profusión. Evidentemente había algunas rutas metabólicas o algunos aspectos de las rutas metabólicas que se desconocían. Ya he comentado cómo el metabolismo del glucógeno todavía se está investigando en 1963. Yo recuerdo haber estudiado el metabolismo del glucógeno en bioquímica pues de una manera muy resumida. El metabolismo, la biosíntesis del colesterol, un tema al que tengo que confesar que siempre le tuve especial manía. Y también a título de anécdota, recuerdo que cuando preparaba mis oposiciones le comenté a don Ángel que yo pensaba no poner el tema del colesterol en mi programa y de dejar el colesterol pues, como una cosa para seminarios, porque me parecía verdaderamente aburrido toda esa serie de reacciones. Entonces él me animó a que lo pusiera, lo puse, y para mi sorpresa, cuando en el cuarto ejercicio, que era una lección del programa sacada a suerte, se sacaban entonces 10 bolas y el tribunal elegía una. Yo saqué entre las bolas la biosíntesis del colesterol y saqué entre las bolas la estructura, algo relacionado con las histonas. Y entonces, como don Ángel Martín Municio era el presidente del tribunal, yo confiaba bueno, influiría para que me pusieran lo de las histonas, pero no, me pusieron el colesterol. Bien, luego le he cogido cariño quizá precisamente por eso. Bueno, pues se estudiaba mucho metabolismo, muchas rutas metabólicas, se estudiaba enzimología, cinética enzimática, proteínas, se estudiaban los métodos de degradación de Edman, se estudiaba estructura primaria, se veía algo de estructuras de orden superior. Bioenergética, pues las distintas hipótesis sobre la fosforilación, el mecanismo de la fosforilación oxidativa, pero por supuesto la teoría quimiosmótica todavía se desconocía. Y de ácidos nucleicos, por supuesto sí, la estructura del DNA era bien estudiada, pero luego temas como los que hoy ocupan gran parte de los programas de bioquímica, como son lo que podríamos llamar biología molecular, mecanismo de síntesis de ácidos nucleicos, mecanismo de síntesis de proteínas, pues eso se pasaba un poquito de puntillas porque eran temas que estaban todavía candentes en la investigación
y con muchas cuestiones discutidas que no era cosa de plantear a los alumnos que se enfrentaban por primera vez en el estudio de la bioquímica. Y estos eran los textos que había. El Frutton y Simons era el texto más popular en aquella época. Después fue sustituido por el Mahler y Cordes. Luego apareció, pero eso ya más tarde, el Strayer y el famoso Leninger, pero estos son posteriores. En mi época, era en 1963, el Frutton y Simons era el libro por excelencia de texto en el estudio de la bioquímica. Bueno, estamos en la Universidad Complutense y señalo ahora ahí la Universidad Complutense, la señalo por una razón que pienso que es interesante. He comentado antes cómo en 1967 acceden a la cátedra en Facultades de Ciencias Ángel Martín Municio y Manuel Losada. Losada obtuvo la cátedra de Sevilla, Martín Municio la de la Complutense. Entonces adscrita a la Facultad de Biología, ya no me acuerdo si era Facultad de Biología o era todavía sección de Biología en aquella época. Bien, el caso es que al año siguiente de haber accedido a la cátedra, en el curso 1967-68, se aprueba en la licenciatura en Biología la especialidad fundamental, que fue, si no me equivoco, la primera especialidad de bioquímica que se dio en una universidad española, en la que aparecieron asignaturas como, aparte de la bioquímica general, por supuesto, técnicas instrumentales biológicas, biofísica, bioquímica especial y patología molecular, que se fueron implantando en años sucesivos. Pero al curso siguiente se aprobó en la licenciatura en química la especialidad de bioquímica, a la que se fueron incorporando una serie más larga de asignaturas. La genética molecular la impartía Margarita Salas. Ya he comentado antes que, a pesar de estar en el Consejo de Investigaciones Científicas, pues tuvo mucha influencia en la enseñanza de la bioquímica. La biofísica la explicaba entonces Carlos Dávila, en aquel momento en la Junta de Energía Nuclear, y se fueron incorporando estas otras asignaturas años más tarde, y de esta manera, en el curso 1970-71, salió la primera promoción de químicos especialistas en bioquímica, entre los cuales está aquí Paco Montero, por ejemplo, si no me equivoco. ¿Y tú también, Nano? No, esto fue el año siguiente. Bien. Pero otra cuestión en la que hay que incidir en la Universidad Complutense fue la celebración de los cursos de biología molecular. El primer miembro español de EMBO fue Juan Antonio Subirana y Ángel Martín Municio fue el segundo. Bueno, pues Ángel Martín Municio, el mismo año que obtuvo la cátedra, consiguió un apoyo económico muy importante de EMBO para organizar un curso de biología molecular. El primer curso se realizó en el otoño de 1967 y constó de 52 conferencias impartidas por 36 conferenciantes, entre los cuales estaba el propio Martín Municio, todos los que colaborábamos con él, o casi todos, pero había 6 conferenciantes extranjeros, entre los cuales estaban, por ejemplo, Einstein y Leduc, y entre los conferenciantes españoles pues he destacado a estos, que son quizá pues, las personalidades más conocidas de la bioquímica en aquellos momentos. Este curso se realizó en la recién construida Facultad de Biología, en la Torre. Todavía no estaba oficialmente inaugurada y lo que sí recuerdo es el frío tremendo que pasamos en aquel curso, que únicamente se podía paliar en el coffee break con un café bien calentito, porque verdaderamente hacía en noviembre y diciembre, en unas aulas inmensas y sin calefacción, hacía un frío considerable, pero a pesar de todo el curso fue un éxito y efectivamente permitió que mucha gente, graduados y no graduados, se fueran interesando por la biología molecular y por su enseñanza.
El curso siguiente ya los cursos de biología molecular se repitieron, pero ya con una temática concreta: inmunidad y alosterismo, estructura y función de membranas, interacciones moleculares, caracterización física de proteínas. Y en estos cursos participaron pues toda una serie de personas, entre las cuales, por ejemplo, pues se puede señalar a ¿dónde está? César Milstein, que obtuvo el premio Nobel un poquito más tarde, Jeffrey Wyman, uno de los coautores con Jacques Monod del primer modelo alostérico. Por cierto, que a propósito de Jeffrey Wyman, no me resisto a contar una pequeña anécdota que ocurrió con ocasión de su venida. Jeffrey Wyman en aquel momento trabajaba en Roma. Era norteamericano, pero trabajaba en Roma. Municio, con ocasión del curso de alosterismo, escribió a Jacques Monod invitándole a venir. Y Jacques Monod, cuyo posicionamiento en una izquierda bastante radical es bien conocido, contestó agradeciendo la invitación, pero diciendo que mientras el general Franco gobernara en nuestro país, no pondría los pies en España. Entonces Municio escribió a Jeffrey Wyman, que era el segundo firmante del artículo, y Wyman aceptó. El día que iba a llegar Wyman, procedente de Roma, Municio me vino todo preocupado, diciendo que le había surgido un imprevisto, que no podía ir a recibirlo al aeropuerto y que si podía ir yo a recibirlo. Me fui al aeropuerto de Barajas y, con el clásico recurso del cartelito de profesor Wyman, esperé la salida del vuelo de Roma, y entonces se me acercó un señor a quien yo no conocía, evidentemente, se identificó como Jeffrey Wyman, yo me presenté como Luis Franco, y al decirlo de Franco, pues noté que pasaba algo, ¿no? Y entonces me dijo: ¿no será usted por casualidad pariente del general Franco? Le dije: no, no lo soy. Dijo: ¿cómo lo siento? Porque soy un ferviente admirador del general Franco. Bueno, esta es la anécdota que yo la he contado muchas veces porque me parece que es muy ilustrativa. Monod y Wyman eran dos personalidades con opciones políticas radicalmente distintas, pero esto no era obstáculo para que fueran buenos amigos y para que pudieran colaborar. Entonces esto me parece que es enormemente ilustrativo, porque me parece que una de las cosas que podemos hacer todos es buscar lo que nos une más que buscar lo que nos separa. Y si lo hacemos así, seguro que encontraremos muchos puntos de contacto con nuestros semejantes. ¿Qué hacía la Sociedad Española de Bioquímica en aquella época? Bueno, pues en 1969 la Sociedad Española de Bioquímica organiza una reunión para hablar sobre la enseñanza de la bioquímica. Es una reunión que se celebra en la Escuela de Agrónomos de Madrid. Aquí tenemos algunos participantes en esa reunión, en las que se ve por ejemplo a Joan Oró, se ve a Manuel Rosell, un jovencísimo Esteban Santiago, José Antonio Cabezas, etc. Todos muy jóvenes. Ya que estamos hablando con dos anécdotas sobre el nombre de Franco, pues una tercera. En la época de la transición era frecuente que aparecieran pintadas por las calles que decían: con Franco vivíamos mejor, otras que decían: con Franco vivíamos peor, hasta que un día apareció una que decía: con Franco éramos más jóvenes. Pues efectivamente con Franco éramos más jóvenes, y ahí están todos estos bioquímicos jovencísimos, lo mismo que esta otra imagen de esa misma reunión, en la que vemos a bioquímicos y no bioquímicos. Por ejemplo, este es Francisco Ponz, que era fisiólogo, vemos por ahí a Alberto Sols, a Santiago Grisolía, Julio Rodríguez Villanueva, Carlos Asensio, Botella, que era entonces rector de la Universidad de Madrid, no era bioquímico, era ginecólogo, pero bueno, asistió en calidad de rector, Fernando Calvet, Severo Ochoa. Bueno, en esa reunión se habló de la enseñanza de la bioquímica. En la Complutense ya estaba la bioquímica implantada desde hacía 2 años, como hemos visto, pero esto sirvió para que se fuera poco a poco
implantando en la Universidad Autónoma, y en 1977 cuajó todo esto, pues cuando tanto en la licenciatura en Química como en la licenciatura en Biología, en la Autónoma de Madrid, se implantó la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, que tenía todas estas asignaturas. Son los años ya en que va desarrollándose claramente la enseñanza de la bioquímica en España. En esta enseñanza pues participó, por supuesto, gente que procedía de la universidad y gente que procedía del Consejo de Investigaciones Científicas, lo mismo que había ocurrido en la Complutense, de lo que ya he hablado a propósito de la participación de Margarita Salas en la genética molecular. Si ese interés de la Sociedad Española de Bioquímica había cuajado en la formación de ese grupo, en esa reunión del 69 y en el posterior desarrollo hasta la implantación del plan de estudios en la Autónoma de Madrid, en 1982, en el 9º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica, se propone la creación de un grupo de enseñanza de la bioquímica, creación que se lleva a efecto al año siguiente, en 1983, y el primer coordinador fue Josep Carreras, catedrático de la Universidad de Barcelona. Bueno, esto es simplemente de la página web del grupo de enseñanza de la bioquímica, ahora ya de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que sigue existiendo, y de esta manera se va desarrollando la bioquímica en gran parte de las universidades españolas hasta llegar a esta situación. Esto es como estaba el estado de la cuestión en 1990. Aquí tenemos las distintas asignaturas con nombres diversos, pero bueno, están más o menos agrupadas por nombres similares, y se puede ver cómo, y estos son universidades, hay un total de 16 universidades que tienen enseñanza de bioquímica, algunas como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid o la Complutense, con bastantes asignaturas, como ya hemos visto, y algunas otras universidades en las que hay, pues a lo mejor, 2 asignaturas de bioquímica, como es la Universidad de Navarra, o 3, como es la Universidad de... esta no sé cuál es. La Universidad de Málaga. O la Universidad de Murcia, que también tiene 3. Bien, pues esto sirva a modo de inicio, y ahora el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla la enseñanza de la bioquímica? Pues se desarrolla fundamentalmente como consecuencia de la aparición de un Real Decreto, perdón por la calidad, pero esto está escaneado del BOE y ha salido como ha salido. Real Decreto de 30 de agosto de 1991, por el que se establece el título universitario oficial de licenciado en bioquímica. Es una licenciatura de segundo ciclo a la que se puede acceder, a la que se podía acceder desde los primeros ciclos de química, biología, farmacia, medicina o veterinaria. Y esta enseñanza de segundo ciclo de bioquímica, con estas materias, estos descriptores, este número de créditos, da lugar a que aparezcan en prácticamente todas las universidades españolas la licenciatura en bioquímica. Es una época dorada para la bioquímica, no solamente en cuanto que se difunde mucho su estudio, sino que también la investigación en esos años, la década de 1990, da un impulso muy importante, y la bioquímica española se sitúa a un nivel francamente aceptable, francamente bueno. Así hemos seguido hasta hace escasamente un par de años. Hace un par de años ha ocurrido algo importante en la Universidad Española. Se han implantado un nuevo sistema, unos nuevos planes de estudios, lo que se suele conocer coloquialmente como el Plan Bolonia, y entonces esto ha traído consigo toda una serie de modificaciones en la enseñanza de la bioquímica. Por ejemplo, en estos momentos
hay 22 universidades que ofrecen grados en biotecnología. Muchas de ellas en la misma ciudad o en ciudades contiguas. 13 universidades que ofrecen grados de bioquímica. A veces, en lugar de llamarse bioquímica, se llama bioquímica y biología molecular, pero esencialmente son parecidos todos ellos. Y luego una serie de universidades que ofrecen grados en lo que podemos llamar biomedicina. Por ejemplo, en Valencia tenemos el grado de bioquímica y ciencias biomédicas en Lleida, biomedicina en las dos universidades de Barcelona y biología sanitaria en la Universidad de Alcalá de Henares. Y claro, una primera cuestión que surge inmediatamente: 40 titulaciones de bioquímica. ¿Es realmente necesario que en España haya 40 titulaciones de bioquímica? A mi modo de ver, en absoluto. No quiere decir que la calidad sea mala, no. De hecho, un indicador de la calidad me parece que es la nota de corte que tienen estas titulaciones. Y, por ejemplo, hay 15 titulaciones que tienen notas de corte superiores a 11. Dos de ellas, Biotecnología de Salamanca y Bioquímica y Ciencias Biomédicas de Valencia, tienen una nota de corte superior a 12. Evidentemente, el que haya estas titulaciones con notas de corte tan altas, que solamente son superadas por medicina en algunos casos, pues indudablemente habla de la buena calidad, de la demanda que tienen estas titulaciones. Esto es indudablemente un factor positivo. Pero claro, ¿todas las 40 titulaciones son necesarias? Ya comento que, a mi modo de ver, no. Y quizá, para terminar, pues una reflexión sobre hacia dónde vamos, pues pensar un poco en el futuro. Lamento no haberme traído la bola de cristal para ver cuál va a ser el futuro, pero sí me permito insistir en que, a mi modo de ver, 40 titulaciones son demasiadas titulaciones, y aunque haya algunas de muy buena calidad, esto no puede aplicarse necesariamente a las 40 titulaciones. Concentrar estudios en una universidad en cada comunidad autónoma o lo que sea, alguna medida me parece que debería tomarse para evitar esta enorme dispersión que se da no solamente en la bioquímica, por supuesto, sino que esto se da absolutamente en todo, de manera que cualquier estudiante quiere estudiar la carrera universitaria de su elección, a ser posible en la universidad que esté a 200 metros de su domicilio. Y esto me parece que es una aberración y que hace falta una reforma de la mentalidad de los estudiantes y de la sociedad en general para que efectivamente se vaya a buscar la calidad de la enseñanza, y eso conllevaría el que las universidades con menor calidad pues fueran desapareciendo esas titulaciones. La calidad de la enseñanza evidentemente tiene que ser fundamental en bioquímica y en cualquier cosa. El documento para la reforma de la universidad, elaborado por esa comisión de expertos que ha sido debatido en los últimos meses, me parece que insiste bastante en la cuestión de la calidad de la enseñanza universitaria. La financiación que tengan las universidades, aunque eso lo comentaré un poquito más adelante, tiene que ser paralela a la calidad. No tiene sentido el que las universidades se estén financiando simplemente por el número de estudiantes que tienen, sino que la calidad de la enseñanza tiene que ser algo importante para
establecer los mecanismos necesarios para controlar esa calidad que afortunadamente hay suficientes indicadores objetivos para hacerlo. Las dificultades del Plan Bolonia. Yo creo que todos los que estáis aquí implicados de una manera u otra en la docencia de los planes nuevos ya os dais cuenta de las dificultades que esta docencia tiene. Una excesiva burocratización, grupos suficientemente numerosos como para que esas tutorías personalizadas no puedan hacerse, exceso de un trabajo personalizado del alumno, que es muy importante, pero que tiene que estar suficientemente apoyado y tutelado por el profesor y que desafortunadamente no se puede hacer por falta de profesorado o porque haya una ratio de estudiante a profesor excesivamente alta. Grupos de 80 o 90 alumnos, como hay en muchas universidades españolas, en los que se pretende que haya una tutoría personalizada, es indudablemente un contrasentido. Todo esto hace que los planes de estudio actuales, y no se escapan los de bioquímica, no sean lo suficientemente adecuados. A mi modo de ver, un error garrafal que se ha cometido en los nuevos planes de estudio, insisto que no solamente en bioquímica, sino en todos los grados, con excepción de medicina y veterinaria, es el que se ha optado por un grado de 4 años y un máster de un año, cuando se pretende adaptar el modelo anglosajón, que no es 4 más 1, sino 3 más 2. Y lo peor todavía es que se ha entendido el grado como equivalente a la antigua licenciatura y se ha pretendido condensar los 5 años de la licenciatura antigua en 4 años, con la consiguiente pérdida de materia o superficialidad en los planteamientos. A todo esto, unido a las dificultades que decía antes, hacen que a mi modo de ver, y nunca he sido pesimista, pero en este caso tampoco puedo ser excesivamente optimista, me parece que estamos en un callejón sin salida y más o menos abocados a que más pronto o más tarde haya que volver a dar un vuelco en la universidad. La financiación de la universidad, ya he comentado antes algo sobre esto y no voy a insistir más, pero sí quería comentar un poquito sobre las dificultades para investigar en la universidad. La universidad o investiga o no es universidad, se convierte en una academia de segundo ciclo o como se quiera llamar. La universidad tiene que investigar, los profesores universitarios tenemos que investigar y no considerar la investigación como un añadido o como una cosa, bueno, pues si tienes tiempo investigas, no, sino que tiene que ser algo esencial de nuestra labor universitaria. Y en la actualidad es una verdadera carrera de obstáculos investigar en la universidad. Todos los que estáis en la universidad lo sabéis. La carga docente, la carga burocrática, todas las dificultades que proporciona muchas veces el entorno de la universidad, hace que sea una auténtica carrera de obstáculos el investigar en la universidad. Como consecuencia, me parece que si queremos que no vayamos hacia el caos, sino que vayamos hacia una enseñanza mejor de la bioquímica, puesto que estamos hablando de la bioquímica, me parece que tenemos que hacer por lo menos dos cosas. Una, intentar convencer a los poderes políticos, del signo que sean, de la importancia que tiene la enseñanza universitaria y de la importancia que tiene la financiación adecuada de la investigación. Y en segundo lugar, me parece que tenemos que intentar, con todos los medios a nuestro alcance, que son más de los que parecen, intentar concienciar a toda la opinión pública de la importancia que tiene la ciencia, porque me parece que el poco aprecio que la clase política española hace de la ciencia no es más que un reflejo del poco aprecio que hace la sociedad en general. Entonces, me parece que con nuestra labor de difusión de la ciencia, de tratar de dar a entender qué es lo que hacemos y qué es lo que investigamos, qué es lo que enseñamos, con eso
podemos ir poco a poco cambiando la mentalidad de la población, cosa que por supuesto no es una cuestión de una semana, ni de un año, ni de 5 años, pero si vamos aportando nuestro granito de arena, es posible que dejemos una universidad mejor a los que vengan después de nosotros.